Muy bien, amados hermanos. Quiero invitarles, amados hermanos, a que oremos y que continuemos con esta serie de sermones basados, amados hermanos, en cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y hemos titulado esta serie de sermones El retorno del Rey. El retorno del Rey. Así que cuando usted quiera ¿de qué es lo que estamos hablando? Acuérdese, el retorno de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, Señor, encomendamos, bendito Dios, este tiempo de exposición de tu palabra, Señor, y te pedimos que nos guíes. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, ilumine nuestras mentes, que tu Santo Espíritu obre en nuestro corazón y que nuestro corazón arda al ver tu palabra y al ver a Cristo ahí revelado en tu palabra, Señor. Pero también oramos que al salir de este lugar, Padre bendito, querramos aplicar los principios, tu palabra, Señor, que estamos recibiendo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Yo creo que tu presencia está aquí. Yo creo que tu Espíritu está aquí, Señor. Yo creo, oh Dios amado, que tu Espíritu nos dirige, Señor, oh bendito, para escuchar tu palabra, Dios amado, para amar tu palabra y para aplicar tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Haciendo un poquito de memoria del sermón anterior, en el sermón anterior, por medio de las Escrituras se nos enseñaba, amados hermanos, que Jesús regresaría por segunda vez y que ese regreso sería de manera definitiva. Leíamos en 1 Tesalonicenses 4 que el Señor Jesucristo regresaría por su iglesia para estar con ella para siempre. Así que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez de una manera definitiva. Y recordábamos que esta verdad nos llevará a nosotros a vivir en santificación, esperando que el Señor Jesucristo regrese. Pero también veíamos que este mensaje nos llena de esperanza y de consuelo, aún en medio de nuestras aflicciones y angustias temporales. Pero también se nos enseñaba que la segunda venida de Cristo nos estimula a nosotros para permanecer fieles al Señor. Ahora, estimados hermanos, en el retorno del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesucristo, se nos habla también acerca de la resurrección que ocurrirá, la resurrección para vida. Aquellos que están unidos en Cristo Jesús resucitarán para vida. Pero aquellos que no están unidos en Cristo, es decir, que no depositaron su fe en Jesús, ellos también resucitarán, pero no para vida. Resucitarán para condenación eterna. La resurrección, amados hermanos, entonces, la resurrección de los justos para vida se dará cuando Jesús regrese por segunda vez. Ahora, por la resurrección de Cristo, esto nos garantiza que el pueblo de Dios también resucitará en semejanza, así como el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Pero no solo eso, amados hermanos, sino que la esperanza es que nuestros cuerpos sean transformados. Eso es glorioso, ¿no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, busquen su Biblia. Las Escrituras dicen que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amados hermanos, la resurrección de los justos se dará en la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando Él aparezca por segunda vez, Él llamará a los muertos para que resuciten. La Escritura dice que con voz de mando, es decir, con autoridad, con esa autoridad que tiene Cristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo, Él, amados hermanos, gritará. Él, dice la Escritura, que con voz de mando, pero no solo de eso, sino dice con voz de arcángel, es decir,
Por otro lado, en representación de las huestes celestiales, la voz de un arcángel. Y no solo eso, sino también la Biblia dice que todo esto estará acompañado por el sonido de trompeta. Y dice las Sagradas Escrituras que esto será un acto glorioso, amados hermanos. El Señor llamando a su pueblo, el Señor llamando a la vida, y los sonidos de trompeta anunciando este acto glorioso, este acto majestuoso, hermanos. Por eso debemos enfatizar: la venida del Señor Jesucristo será visible, pero también será audible. No es una llegada secreta como algunos piensan. No es que nadie se dará cuenta. No, Señor. La Biblia nos dice que todo el mundo le verá, todo ojo le verá. Los que le traspasaron se lamentarán. Las Escrituras dicen en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29: no os maravilléis de esto, dice Juan, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Déjame hacerte una pregunta, estimado hermano. En la resurrección, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, ¿usted será levantado para vida? Dijo la hermana Yajaira, amén. ¿Usted será resucitado para vida? Hermanos, en las Escrituras vemos, ustedes recuerdan la resurrección de Lázaro, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo que con voz de mando el Señor llamará a aquellos que murieron en él y que resucitarán para vida. Y cuando vemos el relato de Lázaro que había muerto, las Escrituras dicen en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, que Lázaro había muerto y que tenía ¿cuántos días de muerto? 4 días. Y el Señor le dice a la hermana de Lázaro, le dice que quite la piedra, y ella dice, pero ya hiede. Es decir, 4 días no hay nada que hacer. Pero la Biblia dice que el Señor alzó la voz y dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué fue lo que ocurrió, amados hermanos? Lázaro salió, amados hermanos. Así que en semejanza podemos decir, hermanos, cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, los muertos oirán la voz del Señor Jesucristo y resucitarán para vida, amados hermanos. Esa es nuestra esperanza, que resucitaremos para vida. Podemos decir entonces, a la luz de las Escrituras, que la resurrección, amados hermanos, para vida eterna es la destrucción final y completa de la muerte. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 26, él dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte será destruida. Qué interesante, ¿verdad? El famoso predicador Spurgeon dijo, la muerte no es un huésped convidado por Dios, sino un intruso cuya presencia arruina la fiesta. El hombre, o sea, Adán y Eva, en su locura, ellos le dieron la bienvenida a Satanás, fueron seducidos por Satanás, y sabemos que lo que ocurrió fue el pecado, amados hermanos. Antes de la caída, Adán era capaz de pecar o no pecar, pero después de la caída ya no era capaz de no pecar. Es decir, que el hombre después de la caída quedó esclavo del pecado, y como consecuencia del pecado viene la muerte. Pero la buena noticia es, amados hermanos y amigos, que este intruso, es decir, la muerte, será destruida, será derrotada, y dice la Biblia que para siempre. Cuando Pablo dice en 1 Corintios 15, 26 que la muerte será el último enemigo que será destruido, lo que está diciendo es que esa palabra último significa que la muerte es el último enemigo de las fuerzas que ejercen autoridad sobre el hombre. Así que, mis amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga en gloria,
la trompeta sonará como señal de que los muertos se levanten de sus tumbas. Será allí entonces, mis estimados hermanos, donde la resurrección del Señor Jesucristo para vida destruirá por completo la muerte. Y 1 Corintios capítulo 15, es interesante que el apóstol Pablo nos trata de presentarnos, nos presenta cómo ocurrirá eso, en qué momento. Así que en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice en el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un pestañear. El Señor Jesucristo regresará y en un momento resucitarán, amados hermanos, para vida. Qué interesante, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria, la trompeta sonará como señal de que los muertos tendrán que levantarse, amados hermanos. Ahora Pablo dice que la muerte será sorbida en victoria. Me llama la atención la manera en la que el apóstol Pablo dice esto, porque da la idea de, obviamente, del Señor absorbiéndose la muerte. Absorbiéndose la muerte, ¿verdad? Y dice la Biblia que será derrotada por completa la muerte. Ahora, estimados hermanos, en el Señor Jesucristo nosotros tenemos la garantía de que resucitaremos. Si Cristo resucitó, en Él nosotros tenemos la esperanza que vamos a resucitar. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, Pablo dice: pero a cada uno, hablando acerca de la resurrección, leamos el versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero leamos el versículo 23, pero a cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. Amados hermanos, si Cristo resucitó, la implicación es que los que están unidos en Él, cuando Él venga, resucitarán para vida. Hermanos, ese es el evangelio que se nos habla. Es la esperanza que usted y yo tenemos. Pablo lo pone de esta manera y dice: si Jesús nos resucitó, hermanos, entonces nuestra fe es vana. Porque al parecer dentro de los corintios, los creyentes, se había metido una idea de que la resurrección era espiritual, en el sentido de que los muertos no resucitarían corporalmente. Así que Pablo tiene que decirle a los creyentes: pero si ustedes creen que Jesús resucitó, entonces los creyentes que murieron en Él serán resucitados. Porque ¿cómo fue que resucitó Jesús? ¿Espiritualmente o corporalmente? Bueno, corporalmente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, es integral. Cuando hablamos del hombre no podemos hablar del cuerpo solamente, sino tenemos que hablar del cuerpo y del alma. Amén. Cuando nosotros somos redimidos, es decir, cuando somos salvados, ¿qué es lo que va a ser salvado? ¿El alma y el espíritu, o el alma y el cuerpo, o el espíritu? Hermanos, vamos a ser redimidos completamente, porque somos seres integrales. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, por inspiración del Espíritu Santo, él está viendo que el Señor Jesucristo descenderá del cielo. Él bajará. Los muertos en Cristo escucharán su voz, resucitarán en un pestañear, y los que están vivos cuando Jesús venga igualmente serán transformados, dice 1 Tesalonicenses 4:16, y estarán juntos con el Señor para siempre. Así que nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo.
En Romanos capítulo 6, versículo 9 al 10, Pablo dice lo siguiente: y si morimos con Cristo, ¿sí lo ven? Creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Hermanos, si morimos con Cristo, estando en el Señor, nosotros vamos a volver a la vida en Cristo Jesús. Así como la muerte no se enseñoreó de Jesús, sino que Jesús, hermanos, se levantó de entre los muertos, nosotros nos levantaremos de entre los muertos al escuchar la voz de Jesús, porque nosotros no podemos levantarnos de entre los muertos por nosotros mismos. Jesús no escuchó la voz de un hombre que le dijo: Jesús, sal fuera. No, Jesús es el que da la orden, amados hermanos, para que los muertos se levanten de entre la tumba. Así que la buena noticia, amados hermanos, es que después del sonido de la trompeta y la orden del Señor, los muertos en Cristo resucitarán y desaparecerá por completo el sufrimiento. Las lágrimas de los hombres se secarán, amados hermanos. Los sepulcros serán inexistentes, ya no existirá, amados hermanos, servicios fúnebres. Ya no habrán funerarias. Interesante. Ya no se gastará dinero en arreglos fúnebres, porque desaparecerán los sepulcros, amados hermanos. No habrá muerte. Y esa es nuestra gran esperanza en el Señor Jesucristo. Por eso, así como el apóstol Juan decía: Jesús, ven pronto. Hermanos, nosotros debemos anhelar esa esperanza. Ven pronto, Jesús, ven pronto por nosotros, Señor. Pero, amados hermanos, en el Señor Jesucristo nuestra esperanza es que nuestros cuerpos también serán transformados. Nuestros cuerpos serán transformados. ¿Y cómo será que nuestros cuerpos serán transformados al ser resucitados? ¿Ha pensado usted en cómo será su cuerpo después de la resurrección? ¿Cómo será? Déjeme leerles unos textos bíblicos y lea conmigo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 53 al versículo 55. Ya no existirá más medicina en el sentido de alternativa para ayudar a los demás. Se acabará esos negocios, ya no habrá esos negocios. ¿Por qué, amados hermanos? Nuestros cuerpos serán transformados completamente. Miren lo que dice Pablo. Primera de Corintios 15, del versículo 53 al 55. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida, es decir, devorada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, nuestros cuerpos pasarán de ser corruptible a ser un cuerpo incorruptible. ¿Y qué significa incorruptible? Esto significa que nuestros cuerpos no se gastarán, amados hermanos, ni envejecerán, ni estarán sujetos a dolencias y enfermedades. Hermano, ¿cómo está, hermano? Aquí con una dolencia en el cuerpo. Hermano, eso me duele hasta el pie, mejor dicho, me duele hasta el dedo gordo. Hermanos, seremos completamente fuertes y saludables. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Porque usted puede tomarse una medicina, le alivia un poquito, pero después le sale doliendo otra parte del cuerpo y así. Y se puede sentir un día bien y después otro día. Hermanos, cuando seamos resucitados, lo corruptible se vestirá de incorruptible y lo mortal se vestirá de inmortalidad. Es decir, no habrá muerte.
seremos eternos y tendremos una vida plena. Ahí sí que tendremos nosotros una vida plena completamente. No habrá muerte. Somos inmortales, eternos en Cristo. Recordemos que en Jesús se nos comunica, amados hermanos, su inmortalidad. Se nos comunica la eternidad en el Señor. Nuestros cuerpos resucitarán, dice el apóstol Pablo, en gloria y poder. ¿Cómo así? Primera de Corintios 15, 42 y 43. Dice el apóstol Pablo: así también es la resurrección de los muertos. Miren esto. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Hermanos, nuestros cuerpos serán llenos de gloria. Hermanos, en nuestro estado caído, un cadáver, una persona que muere, pensemos que fue una persona bellísima, una reina de belleza, póngale ahí, un hombre hermoso físicamente. Cuando muere, puede ser el hombre más bello, la mujer más bella, pero cuando esa persona muere y tiene varios días y usted se acerca, huele horrible, ¿verdad? Y no solo eso, amados hermanos, sino es feo y repugnante, ¿no? Ahí, hermanos, aunque le hagan arreglitos y todo eso, ahí no basta, ¿no? Los arreglos que le hagan, se puede ver ahí como que... Pero, amados hermanos, en el cuerpo glorioso que nosotros tendremos, será un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo resucitó? En el cuerpo del Señor Jesucristo, aunque obviamente era el mismo, había algo diferente, ¿no? Tanto así que muchos de los apóstoles, ¿será Jesús? Algunos tenían cierto temor, ¿verdad? Y Jesús tuvo que mostrar las señales que era Él para que pudieran creer. ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan a Moisés cuando bajó del monte que su cuerpo brillaba? Hermanos, cuando nosotros resucitemos, nuestros cuerpos serán semejantes al cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo aún no había resucitado, obviamente en su encarnación, la Biblia dice que el Señor Jesucristo se cansaba. La Biblia dice que el Señor Jesucristo aún se afligió y lloró por la muerte de Lázaro. Pero cuando el Señor Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, en su cuerpo, amados hermanos, había algo, ¿no? Glorioso. Y la Biblia dice que nuestros cuerpos serán semejantes al cuerpo del Señor Jesucristo. Eso está en la Biblia. Filipenses capítulo 3, versículo 21. El apóstol Pablo dice, Filipenses 3, 21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, en la restauración, en la glorificación, no habrá gente como que la gente, ay, pero no va a haber bullying, ¿no? Es que, ay, pero es que tú te ves ay, como raro, ¿no? Tú te ves como que bajo, como que vienes, no sé qué. No, hermanos, en la resurrección, hermanos, nuestros cuerpos serán transformados. Habrá gloria, belleza en nuestros cuerpos. Ahí no habrá rivalidad, que tú eres más bonito, que yo soy más bonito, que yo soy más feo. No, nuestros cuerpos serán llenos de gloria y de poder. El cuerpo resucitado, entonces, por el poder del Señor, amados hermanos, gozará de toda vitalidad. Cuerpos sanos, fuertes, inmortales, sin pecado. Qué hermosura, ¿no? No estaremos sujetos al pecado. El cuerpo resucitado, amado hermano, será un cuerpo, dice también el apóstol Pablo, un cuerpo espiritual.
¿Sí? ¿Y en qué sentido será un cuerpo espiritual? Algunos falsos maestros, y eso lo he escuchado muchas veces, dicen algunos hermanos, la Biblia dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Así que dicen algunos, nuestros cuerpos serán espirituales. ¿Y cómo así que nuestros cuerpos serán espirituales? Hermano, el Señor fabricará unos cuerpos diferentes que son espirituales. Pero no es eso lo que la Biblia nos dice cuando habla acerca de que nuestros cuerpos serán espirituales. En el texto que leímos se nos habla, amados hermanos, de un cuerpo resucitado, glorioso, en poder, sin pecado. Así que cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 40 dice: hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales. Y más adelante, el versículo 44, 1 Corintios 15, 44, dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo ¿qué? Espiritual. Ese cuerpo espiritual es un cuerpo, es decir, o sea, se ve como la forma física, pero es algo incorpóreo, o sea, como algo así como un fantasma o algo así como creían algunos. No, amados hermanos. La palabra espiritual que usa ahí el apóstol Pablo hace referencia, amados hermanos, a aquellas cualidades y virtudes espirituales. Es decir, que nuestro cuerpo, decíamos que después de la caída, el hombre quedó esclavo del pecado. Hermanos, pero cuando nosotros seamos resucitados, nuestros cuerpos serán espirituales en el sentido que harán la voluntad de Dios en perfección. Hermanos, ya no pecaremos, sino que todo lo que el Padre diga obedeceremos y lo haremos. Pero usted es cristiano, ¿no? Y estamos aquí, ahora, de este lado de la eternidad, acá, en este mundo. Usted es cristiano, pero usted aún tiene rastros de corrupción en su corazón. Hay cosas que usted sabe que son buenas y que tiene que hacerlas y no las hace. Hay cosas que usted sabe que son pecado y las hace. Por eso necesitamos cada día más venir a Cristo Jesús. Necesitamos del Señor, necesitamos del Evangelio. Cuando seamos nosotros resucitados en cuerpos gloriosos, todo lo que el Padre diga, todo lo que Jesús diga, todo lo que diga el Dios Trino, nosotros lo obedeceremos. Efesios capítulo 5, versículo 18, Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. O sea, se nos invita a nosotros ahora, aquí, a ser llenos del Espíritu Santo. El vino, el alcohol, te lleva a la, dice el apóstol Pablo, a la disolución, es decir, te lleva al libertinaje. Pero estar lleno del Espíritu Santo, mire lo que dice Pablo, versículo 19. Hablando entre nosotros, ¿qué cosas? Salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, se nos invita a nosotros a venir al Señor Jesucristo, estar llenos del Espíritu Santo. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es, incluso aquí, qué es lo que vamos a cantar como iglesia? ¿Qué es lo que nosotros vamos a cantar? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hablar? La palabra de Dios. ¿Cómo vamos a guiar a la gente? Con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a instruir a la gente? Con la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ser personas agradecidas, dando siempre gracias a Dios por todo. Cuando el Señor Jesucristo regrese, no se tendrá que como esforzar a la gente para que, pero hijo, vamos al culto, pero vamos a la iglesia a adorar a Dios. Ay, papi, pero es que no quiero, vámonos. Hermanos, cuando estemos en el estado de gloria, hermanos, nosotros de una manera natural, en ese sentido, ¿no?
adoraremos al Señor, glorificaremos el nombre de Dios y todo lo que haremos, porque déjeme recordarle una vez más que el estado de gloria no es como algunos piensan, como metido en una burbuja por allá extraña. Hermanos, todo lo que nosotros hagamos, nuestras relaciones, hermanos, todo glorificará el nombre de Dios, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo glorificará el nombre de nuestro Dios. Hermanos, esa es la promesa que nosotros tenemos. Cuando el Señor Jesucristo descienda por segunda vez, nosotros resucitaremos. Escucharemos la voz del Maestro para levantarnos ahora con cuerpos transformados y gloriosos, porque tenemos nuestra esperanza en Jesús, que resucitó de entre los muertos. Hermanos, algunas aplicaciones para usted, para mí en esta mañana. El evangelio que nosotros predicamos está centrado en una persona, y esa persona es Jesús, el Hijo de Dios. Por eso, cuando se habla del evangelio, se habla de la muerte y se habla de la resurrección. Tu esperanza está en Jesucristo. Tu esperanza está en el evangelio. Nuestra esperanza de resurrección está en el Señor Jesucristo, que regresará en poder y gloria por segunda vez. Espéralo, hermano. Así será. Hermanos, pero nosotros, en medio de nuestros problemas y aflicciones, ahora aquí, en medio de nuestras enfermedades, tenemos una esperanza. Y esa esperanza, amados hermanos, es que nuestros cuerpos débiles, corruptibles, serán transformados por cuerpos incorruptibles, gloriosos, poderosos, vitales, que honrarán y glorificarán el nombre de nuestro Dios. Pero una aplicación más: sigue contemplando y sigue anhelando el retorno de tu amado Salvador por segunda vez. Y mientras contemplamos esa esperanza, que mientras estamos aquí nosotros podamos seguir adorando al Señor. ¿Y por qué le vamos a adorar? Por la riqueza de su gracia, que han sido suficientes, amados hermanos, para salvarnos y preservarnos en Él. Hermanos, si tú estás en el Señor Jesucristo, si realmente tu esperanza está en Él ahora, aquí, déjame decirte que cuando Él venga, tú resucitarás por segunda vez. Pero si tu esperanza no está en el Señor Jesucristo, amado hermano, si tú no vives una vida de arrepentimiento y fe, tu esperanza será una esperanza, si pudiéramos llamarlo, incierta, porque no es en Cristo Jesús. Hay mucha gente que dice que tiene fe, hay mucha gente que dice que tiene esperanza, pero ¿en quién? Nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. Amén. Adoremos a nuestro Dios en esta mañana. Démosle alabanza al Rey Todopoderoso, creyendo, hermanos, en que seremos resucitados en Cristo. Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Oh bendito Dios, gracias porque hoy nos recuerdas una vez más el evangelio y esta grande promesa, Señor. Oh, cuando tu Hijo Jesús regrese por segunda vez, nuestros cuerpos, nuestras vidas serán completamente transformadas. Ayúdanos que mientras que estemos aquí, Señor, en este mundo caído, esclavo del pecado, tú nos permitas estar en Jesús y nos permitas esperar en Jesús. Preserva nuestras vidas, guarda nuestras vidas, Señor, y permite que te demos honra y adoración, Señor, adorando la riqueza de tu gracia, por la cual nos hiciste aceptos en Jesús, Señor. Oh Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas. Te lo pedimos solo por los méritos de Jesús. Amén y amén.